Preguntarle justamente esto, el caso de Andorra, ¿cómo hay que clasificarlo? ¿Como un caso mediático o como algo que coincidentemente apareció por otro lado y ahora el gobierno no tiene de otra más que atenderlo e intentar hacer algo? Sí, efectivamente, esto que está ocurriendo no es algo que haya buscado el gobierno de la República, es algo que sucedió porque los servicios de inteligencia de España y de Estados Unidos decidieron intervenir el banco privado de Andorra y ahí se destapó la cloaca. ¿Esto es positivo? Sí, es muy positivo porque significa que estamos comprobando lo que muchos de nosotros ya sabíamos o intuíamos desde hace décadas, que es la corrupción rampante que existe en México. ¿Va a seguir siendo positivo? No estoy tan seguro. Como tú bien señalas, esto que está ocurriendo es una gran oportunidad, pero yo creo, como digo en la columna, que va a ser un capítulo más de los fallos en el combate a la corrupción del gobierno actual de la 4T. Lo que es la parte del combate a la corrupción, porque también es parte de lo que menciona, a diario prácticamente se utiliza la palabra y desde el inicio fue una de las más grandes promesas y se tuvo la oportunidad de empezar a dar algunos golpes de timón, como se dice, que dejaran en claro que sí se estaba haciendo algo. El caso Lozoya es el que nos viene a la mente por ser uno de los más próximos, pero sin embargo de ahí no ha pasado nada, ¿verdad? Desde el análisis que se puede realizar pues se presentó que se detuvo, pero no avanzamos hacia ningún lado. ¿Qué perspectiva y sobre todo qué lectura hay que darle a algo que pudo haber sido el parteaguas para este supuesto combate a la corrupción y que se quedó solo en promesa? Mira, desgraciadamente, como tú dices, se ha quedado en promesa y tengo la impresión de que se va a convertir en promesa electoral para este año. No olvidemos que el 2021 es el año en que se va a renovar el Congreso y 15 gobernaturas, un total de 2,000 puestos en toda la República. Entonces, este discurso de combate a la corrupción va a servir mucho para fines electorales, va a servir mucho para fines mediáticos, va a servir mucho para aquellos que son seguidores, digamos, de hueso colorado o duros radicales del gobierno actual, para reafirmar las creencias que ellos mismos tienen. Sin embargo, más allá de eso, el historial no nos permite pensar que va a suceder algo de fondo. Con Lozoya podemos ver que sigue estando libre y que además él pues, departe con sus amigos, toma vinos de 20,000 pesos, con Cienfuegos no solamente no se fue más allá, ya no digamos en cuestiones de narcotráfico, de combate a la impunidad, sino también de los derechos humanos. Y podemos seguir y seguir. Emilio Cebadúa, Ancira, todos ellos o están haciendo pactos o no han sido juzgados. Entonces, lo que va a suceder desde la perspectiva que nos deja pensar el actuar durante 2 años de este gobierno es que probablemente alguien específico termina en la cárcel, como fue el caso de Rosario Robles, por cuestiones políticas, pero los de los demás 23 de esta lista que se está destapando desde Andorra, es muy probable que tal vez 1 o 2 lleguen a la cárcel, o tal vez ni siquiera a la cárcel, solo al juicio mediático y al juicio formal, pero sin consecuencias. En el caso de Ancira, llama la atención que contrario a Emilio Lozoya, a él sí le han estado evitando que siga el proceso en libertad. ¿A qué podríamos atribuirle estos contrastes? ¿Por qué a dos que están involucrados en la misma situación, a uno le dan los tratos y le permiten beber vino, como lo señala, y al otro pues lo llevan como, ya lo menciona, como una moneda más que política para intentar mostrar que se hizo algo? ¿Faltan las negociaciones o es cuestión de esperar a que avance este proceso electoral para que ahora sí veamos tras las rejas a alguien? Como tú bien dices, hasta hace un día el trato era diferenciado entre ambos personajes. Sin embargo, ya se anunció que en el caso de Ancira se va a hacer una reparación de sus $209 millones con Pemex y que los directivos de Petróleos Mexicanos están de acuerdo en retirar cargos, en detener el proceso a cambio de esa reparación. ¿Qué significa esto? Que el trato que se les hace exactamente el mismo,
pero sí va a terminar en lo mismo. ¿Qué significa esto? En impunidad. Con el proceso de Ancira detenido, no podemos pensar que esto suba más, que llegue al expresidente Peña Nieto o a Eduardo, el secretario Videgaray, que son las figuras más importantes y señaladas. Sin embargo, Videgaray, si este trato se concreta como todo parece señalarlo, ahí va a terminar. No va a haber culpables, no va a haber juicios, solo una reparación económica que no va a alcanzar realmente todo el daño patrimonial que se le hizo a Pemex. Y qué fácil se dice, ¿no? La cantidad de millones con las que puede resarcir, intentar resarcir un daño que es más que evidente, deja uno de los casos de corrupción más grandes que hemos tenido registro en el país y que se ha perseguido supuestamente. Ahora, hablemos un poco de lo que sucede actualmente con el exgobernador de Puebla, también parte de estos personajes que se están ya acercando hacia las leyes y esperando que se lleve a cabo los juicios. Ya fue vinculado 14 años después. ¿Considera que tiene algo que ver también con el discurso del apoyo a los temas de la violencia de género y todos los reclamos que vienen desde la sociedad hacia el gobierno federal y exclusivamente hacia la secretaria de gobierno que se dijo feminista, pero que su administración no ha mostrado serlo? Sí, creo que tiene que ver con tratar de resarcir la imagen que tiene el gobierno federal con los temas feministas, con los temas de la equidad y la igualdad de género. Sin embargo, todavía estamos muy al inicio del proceso. Igual que puede suceder con Lozoya, se le puede dar libertad condicional, igual puede ser que se forme mal la carpeta de investigación y por una falta al debido proceso se le deje en libertad en unos cuantos meses o en un año. Yo creo que este caso hay que seguirlo. No tiene que ver, desde mi punto de vista, con el feminismo o no del gobierno federal, de la secretaria de Gobernación o del mismo presidente. Tiene que ver con si de verdad se está comprometiendo el gobierno federal al combate de una serie de vicios y de delitos. En el caso de Mario Marín va incluso más allá de la cuestión de la simple corrupción política o de un desfalco a la nación, sino también se habla de cuestiones de pornografía infantil, de tortura. En otras palabras, es un personaje negro, digno de una película de terror, pero no sabemos, no tenemos la seguridad por cómo ha funcionado la justicia a lo largo de décadas y en estos últimos 2 años, que de verdad se le vaya a condenar. Y si bien esto ha sucedido hacia afuera, es decir, hemos visto y escuchado nombres de políticos y exmandatarios que están en la supuesta lucha contra la corrupción, y lo señala bien su columna, es esta pues ceguera hacia el interior, es decir, todos estos nombres que forman parte de lo que es el gobierno federal, lo menciona Ackerman, Bartlett, Guardiana, todos los que están ahí, el tema de las adjudicaciones, Ana Guevara, hacia su interior, son muy poco autocríticos o no quieren ver. Porque si hablamos de casos de corrupción, pues vaya que ellos tienen una lista larga de personajes que también se han visto involucrados en estos casos, ¿no? Efectivamente, hay una lista larga de personas que se podrían procesar, se les podría hacer cargo, se les podría inhabilitar. Sin embargo, si tú te fijas, Francisco, una de las bases de este gobierno es el discurso de ataque al pasado. Nosotros somos diferentes, nosotros no somos iguales. Entonces, si yo empiezo a enjuiciar y encontrar culpables a mis propios compañeros en el gobierno, a mi gabinete, a los funcionarios que yo nombré, ese discurso pierde efectividad, pierde fuerza. Entonces, yo no creo que sea que no lo vean, sino que simplemente saben que si llevan a cabo acciones tan grandes como podrían ser, pongamos el caso, uno de los nombres más emblemáticos, que es Bartlett, si se investigara a fondo en realidad, se vería que es imposible que esas casas, esos negocios, esa fortuna la haya acumulado él y su familia de manera lícita. La misma investigación que hizo el gobierno lo dijo.
Esas casas son, como se denunció en los medios, de tales personas, de los hijos, de la pareja, del mismo Bartlett. Sin embargo, no se va más allá. El combate a la corrupción no nada más es señalar, como se está haciendo desde el púlpito presidencial, es decir, ellos son corruptos, sino se tiene que llegar a que no haya impunidad. Y en este caso existe la impunidad. Si existe la impunidad, no tengo que justificarme y no tengo que cambiar mi discurso ante mis seguidores, y puedo seguir atacando a aquellos que me conviene política y electoralmente. Faltan las consecuencias en este país. Le agradezco a Eduardo Higuera por habernos acompañado. Muchas gracias, y pendientes de más columnas que nos pueda ayudar a entender y a ver el panorama que sigue viviendo esta actual administración. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias a ti, Francisco.